El viento soplaba fuerte aquella tarde en la zona rural de Sorocaba, levantando nubes de polvo que parecían envolver la figura solitaria de un anciano. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si cada movimiento fuera un recordatorio de la pesada carga que llevaba en el alma. En sus manos temblorosas sostenía un sobre amarillento, casi a punto de romperse por los años, y una vieja maleta de cuero que había sido testigo de mejores tiempos. Su nombre era Manuel Tavares, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría su destino para siempre. «Aléjese de aquí, viejo, ya no tiene nada que hacer en esta casa», fueron las últimas palabras que resonaban en su mente, dichas por su hijo menor, Marcelo, apenas unas horas antes. La escena había sido brutal. Manuel, con la voz apagada por la enfermedad y la tristeza, había suplicado quedarse en un rincón de la casa, aunque fuera en el garaje. Pero Marcelo, presionado por su esposa, había perdido la paciencia. «Mis hijos necesitan tranquilidad, y usted con esa tos constante nos quita el sueño. Ya es suficiente». Así, expulsado sin más, Manuel quedó en la calle. Y lo peor era que no era la primera vez. 5 hijos tenía aquel hombre que había trabajado toda su vida como mecánico, criando solo a cada uno después de la muerte de su esposa, Conceição. Había vendido lo poco que poseía para darles estudios, para que alcanzaran una vida mejor, y ahora uno por uno lo habían rechazado. Carlos, el ingeniero; Roberto, el dentista; Paulo, el banquero; Lucía, la profesora universitaria; y finalmente Marcelo, el contador. Todos con casas amplias, coches modernos y cuentas bancarias llenas. Todos incapaces de ofrecerle un rincón al padre que los había levantado. El sol caía en el horizonte, tiñendo de rojo el cielo. Manuel se detuvo en medio del camino de tierra, sin saber hacia dónde dirigirse. La pregunta le taladraba el pecho. ¿A dónde va un hombre que lo dio todo y que ahora no tiene nada? Sus rodillas parecían doblarse bajo el peso invisible de la soledad. Por un instante pensó en dejarse caer allí mismo y no volver a levantarse. Fue entonces cuando un ruido lo sacó de sus pensamientos. El motor de un viejo Fusca azul se acercaba lentamente por el camino. El vehículo, con la carrocería marcada por los años, se detuvo a su lado. Desde la ventanilla bajada, un rostro joven apareció con una sonrisa cálida. «Buenas tardes. ¿Usted es don Manuel Tavares?», preguntó el conductor, un hombre de unos 35 años, con manos endurecidas por el trabajo y ojos sinceros. Manuel levantó la cabeza sorprendido. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?». «Soy Rodrigo Santana. Trabajo como mecánico en la ciudad. He escuchado historias sobre usted de algunos clientes. Decían que en sus tiempos nadie conocía un motor como Manuel Tavares». «¿Necesita una carona?», el anciano titubeó. ¿Cómo podía ese desconocido saber de él? Sin embargo, algo en el tono del muchacho le transmitía confianza. Apretando más fuerte el sobre que llevaba consigo, asintió con un gesto cansado. «Suba, don Manuel. Vamos a conversar», dijo Rodrigo, abriendo la puerta del copiloto. El interior del coche olía a grasa y a herramientas, pero para Manuel era mejor que la humillación de la calle. Durante los primeros minutos, el silencio pesó entre ellos. Rodrigo echaba miradas rápidas, notando el temblor en las manos del anciano, el esfuerzo con el que respiraba y esa expresión de derrota que rompía el corazón. «Disculpe la pregunta, don Manuel, pero ¿de verdad no tiene a dónde ir?», preguntó al fin. Esas palabras fueron como una llave que abrió una compuerta. Manuel no pudo contener las lágrimas. Entre sollozos, relató cómo había sido rechazado por sus 5 hijos, uno por uno, siempre con excusas diferentes. «Trabajé 40 años arreglando autos. Crié a esos muchachos solo, después que mi Conceição murió. Vendí la casa, gasté todo en sus estudios. Y ahora ninguno tiene espacio para mí». Rodrigo apretó el volante con fuerza. Sentía una rabia profunda, pero también un vacío. Desde niño había soñado con tener un padre que lo guiara. Y allí estaba un hombre que había dado todo por 5 hijos y estaba solo. «Don Manuel, venga conmigo. Tengo una pequeña oficina mecánica en la ciudad. Detrás hay un cuarto que uso para guardar herramientas. No es gran cosa, pero tiene cama y baño.
Puede quedarse ahí mientras resolvemos su situación. Manuel lo miró con desconfianza. Después de ser expulsado por su propia sangre, le costaba creer que un extraño quisiera ayudarlo sin pedir nada a cambio. No tengo dinero para pagarle, muchacho. Rodrigo sonrió. ¿Quién habló de dinero? Si de verdad sabe de mecánica, puede darme una mano. Yo tengo mucho trabajo y a veces no doy abasto. Al llegar, Manuel se encontró con una pequeña oficina mecánica ubicada entre una panadería y una tienda de repuestos, 2 elevadores para autos, herramientas colgadas en la pared y un ambiente organizado que demostraba la dedicación de Rodrigo. En el fondo, el cuarto prometido, sencillo, con una cama de hierro, un armario viejo y una ventana hacia un pequeño patio con árboles frutales. No es un palacio, pero es limpio y seguro, dijo Rodrigo, un poco avergonzado. Manuel se sentó en la cama. Por primera vez en meses sentía que estaba en un lugar donde no era un estorbo. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó incrédulo. Porque a veces uno tiene que ayudar para ser ayudado. Y quién sabe, tal vez me enseñe cosas que aún no sé. Esa noche, sin embargo, Manuel apenas pudo dormir. No era incomodidad. Era la mezcla de gratitud, dolor y vergüenza. A las 3 de la madrugada una tos seca lo despertó. Llevaba meses así, pero siempre lo ocultaba para no ser rechazado. Intentó disimular, pero Rodrigo escuchó y corrió a verlo. Don Manuel, esa tos no es normal. Ya fue al médico. Médico es caro, hijo. Además, seguro es solo una gripe que no se va. Mañana vamos al posto de salud. No acepto un no como respuesta. Y cumplió su palabra. A la mañana siguiente, tras la consulta, Manuel supo la verdad. Aquella tos era señal de un problema cardíaco que llevaba tiempo desarrollándose. El médico le recetó medicamentos y seguimiento regular. Rodrigo, sin pensarlo, pagó los remedios. ¿Cómo es posible que 5 hijos formados no notaran que su padre estaba enfermo?, murmuró indignado. Estaban ocupados con sus vidas, y yo no quería ser más un problema. De regreso a la oficina, Rodrigo trabajaba en un Corolla que no arrancaba. Después de horas frustrantes, Manuel se acercó. ¿Puedo echar un vistazo? Rodrigo, exhausto, aceptó. Manuel escuchó el motor unos minutos, pidió un destornillador y ajustó algo que el joven ni había considerado. Pruebe ahora. El coche encendió a la primera, rugiendo suave. Rodrigo quedó boquiabierto. ¿Cómo lo supo? 40 años de experiencia, hijo. Cada motor tiene su voz. Solo hay que escuchar lo que intenta decir. Ese fue el inicio de una sociedad inesperada. Rodrigo atendía lo pesado y la parte comercial. Manuel diagnosticaba lo complejo y compartía trucos de sabiduría. La oficina, antes con 3 o 4 autos al día, empezó a llenarse. La noticia del viejo sabio que escuchaba motores se regó por toda la ciudad. Fue así como una mañana llegó un cliente especial, Dr. Enrique Moreira, abogado jubilado y coleccionista de autos clásicos. Su Opala 79 tenía un problema que nadie lograba resolver. Ya lo llevé a 5 talleres. Todos dicen que hay que cambiar el motor, pero yo sé que no es eso. Manuel pidió encender el auto, escuchó unos minutos y luego diagnosticó. No es el motor, doctor. Es la bomba de combustible. Está mal regulada, probablemente en una revisión reciente. El abogado abrió los ojos. Exacto. Hace un mes lo llevé a un taller en Sao Paulo. ¿Cómo pudo saberlo? Experiencia. Ese sonido es único cuando la bomba está ajustada de forma incorrecta. En media hora resolvió el problema. El doctor quedó tan impresionado que decidió llevar todos sus autos antiguos allí. Joven, tiene un tesoro trabajando con usted, le dijo a Rodrigo. La fama de Manuel creció. Clientes de barrios lejanos llegaban solo para escucharlo diagnosticar motores. Rodrigo, agradecido, empezó a planear una propuesta. Quería hacerlo socio formal. Pero lo que parecía un renacer para Manuel pronto se convertiría en una tormenta. Porque sus hijos, los mismos que lo habían echado, estaban a punto de enterarse de esta nueva vida, y no lo harían con buenas intenciones. La rutina en la oficina mecánica se volvió más intensa y, al mismo tiempo, más gratificante. Rodrigo veía cómo los clientes
no solo llegaban en busca de reparaciones, sino también de una palabra sabia de don Manuel. Era como si el viejo mecánico no solo arreglara motores, sino también corazones cansados. Un día, mientras Manuel ajustaba el carburador de un Fiat antiguo, Rodrigo se acercó con un cuaderno en la mano. «Don Manuel, quiero hacerle una propuesta. ¿Qué tal si nos volvemos socios? Mitad y mitad en todo». El anciano levantó la cabeza sorprendido. «Rodrigo, eso es demasiada bondad. Yo no merezco tanto. Soy solo un viejo que mis propios hijos no quieren». «No diga eso. Usted tiene un conocimiento que vale más que el oro, y más que eso, tiene un corazón bueno. Eso no se compra con dinero». Manuel sonrió con tristeza. «Pero no tengo cómo invertir». «Ya invirtió. Invirtió su tiempo, su experiencia y su vida en este lugar. Eso vale más que cualquier capital». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un respeto que Manuel no había sentido en mucho tiempo. Esa misma semana, una mujer de cabello gris entró en la oficina con paso decidido. Era doña Silda, una vecina de 68 años que había escuchado rumores sobre el regreso de Manuel a la ciudad. «¿Usted es el Manuel Tavares que trabajaba en la oficina de su Antonio en los años 90? «Sí, señora, soy yo. ¿Nos conocemos?» «Claro que sí. Usted salvó a mi familia en 1995. Mi marido estaba desempleado, nuestro coche se rompió y usted lo reparó sin cobrarnos nada. Incluso nos dio dinero para la gasolina. Gracias a eso, mi marido consiguió un trabajo esa misma semana». Manuel, conmovido, apenas pudo responder. Había ayudado a tanta gente que ni recordaba todos los casos. «Eso fue hace casi 30 años, doña Silda, y nunca lo olvidamos. Cuando supe que estaba aquí, necesitaba venir a agradecer». Las palabras de la mujer atrajeron la atención de otros clientes que esperaban. Uno de ellos, un hombre robusto de bigote blanco, lo reconoció también. «Espere, ¿usted no es el Manuel que ayudó a mi hermano en la carretera en 2001? Él tuvo un accidente con el camión y usted lo reparó en plena madrugada sin cobrar nada». Manuel lo miró con asombro. «¿Su hermano era Baldomiro?» «Exacto. Él siempre decía que si no fuera por usted, habría perdido su empleo». En cuestión de minutos, la oficina se convirtió en un punto de encuentro. Personas que Manuel había ayudado décadas atrás empezaron a llegar, compartiendo historias de gratitud. Rodrigo observaba todo con lágrimas contenidas. «Don Manuel, ¿se da cuenta? Usted ha dejado huellas en la vida de muchas personas. Yo solo hice lo que creí correcto, hijo. Nunca esperé nada a cambio. Y por eso merece tanto ahora». La atmósfera de alegría, sin embargo, fue interrumpida de manera abrupta unos días después. Mientras Manuel acomodaba herramientas, un rostro familiar cruzó la puerta. Marcelo, su hijo menor. «Padre, me enteré de que está trabajando aquí», dijo con tono serio. Manuel se iluminó por un momento. «Hijo, qué alegría verte». Pero las palabras que siguieron fueron un balde de agua fría. «Esto es una vergüenza para la familia. No puede estar aquí, sucio de grasa, trabajando como un obrero. La gente va a pensar que lo abandonamos». Rodrigo no pudo contenerse. «¿Y acaso no lo hicieron? Yo lo encontré en la carretera, solo y enfermo, porque usted lo echó». Marcelo lo miró con desprecio. «¿Y usted quién se cree para meterse en asuntos de mi familia? Soy alguien que trata a su padre con el respeto que merece», respondió Rodrigo firme. «Padre, tiene que volver a casa. Hemos decidido que puede quedarse conmigo, pero con una condición. No puede seguir trabajando aquí». Manuel respiró hondo. «Marcelo, aquí me siento útil. Aquí soy respetado. No voy a dejarlo». «Esto es ridículo, padre. Usted tiene 75 años. Debería estar descansando, no manchándose las manos de aceite». Rodrigo lo miró a los ojos. «Lo que usted llama ridículo, yo lo llamo dignidad». Marcelo, frustrado, se marchó con una amenaza velada. «Se va a arrepentir de esto». Manuel quedó pensativo. «Rodrigo, conozco a mis hijos. No es preocupación lo que los mueve. Es el dinero». Tenía razón. 3 días después, los 5 hijos aparecieron juntos acompañados de un abogado. «Señor Manuel Tavares», dijo el hombre de traje,
Estoy aquí para notificarle que sus hijos iniciarán un proceso de interdicción. Rodrigo frunció el ceño. ¿Interdicción? Quieren declarar que ya no tiene capacidad de decidir por sí mismo. El rostro de Manuel se puso pálido. Eso es condenarme a ser un prisionero en vida. Padre, es por su propio bien, dijo Carlos el mayor. No puede seguir tomando decisiones irracionales. ¿Cómo asociarme con un hombre honesto que me respeta?, replicó Manuel con voz temblorosa. Los hijos insistían en que Rodrigo lo estaba manipulando, pero el abogado no tardó en notar las grietas en sus argumentos. Aún así, el proceso siguió adelante. Esa noche, Manuel sufrió una crisis de ansiedad que lo dejó sin aire. Rodrigo lo llevó al hospital, donde confirmaron que la presión se había disparado por el estrés. Hijo, si logran esa interdicción, me quitarán la libertad. No vamos a permitirlo, lucharemos. ¿Con qué dinero? Un abogado es caro. Rodrigo entonces buscó al doctor Enrique. El viejo abogado, indignado por la injusticia, aceptó ayudar sin cobrar nada. Es lo mínimo que puedo hacer. Usted me salvó con mis autos. Ahora me toca defenderlo. Mientras preparaban la audiencia, el doctor Enrique descubrió algo que cambió todo. Revisando documentos, halló que Manuel tenía 3 patentes registradas en los años 80 y 90 por dispositivos mecánicos. Don Manuel, esas patentes generan regalías de unos 15,000 reales al mes desde hace 5 años. ¿Qué? Nunca recibí un centavo. Porque sus hijos se registraron como sus representantes legales cuando estuvo en el hospital. Han cobrado ese dinero en secreto. Manuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces toda esta insistencia... Exacto, asintió Enrique. Si lo declaran incapaz, seguirán controlando ese dinero para siempre. La audiencia fue un acontecimiento en la ciudad. Decenas de vecinos asistieron para apoyar a Manuel. Del lado de los hijos, solo 5 rostros tensos y un abogado. El juez, un hombre experimentado, escuchó primero a los hijos. Argumentaron que la edad avanzada y las decisiones irracionales demostraban incapacidad. Cuando fue el turno de la defensa, el doctor Enrique presentó las pruebas, documentos de las patentes, extractos bancarios y testimonios de la comunidad. Uno a uno, los vecinos narraron cómo Manuel había ayudado desinteresadamente a lo largo de su vida. Rodrigo declaró con voz firme: «Su memoria es mejor que la mía. Me enseña cada día cosas nuevas de mecánica. Nuestra oficina ha triplicado ingresos desde que llegó». ¿Eso parece demencia? El juez observaba atento, tomando notas. Cuando interrogó a los hijos, las contradicciones fueron evidentes. «¿Por qué ocultaron las patentes a su padre?», preguntó. Carlos balbuceó. «Pensamos que no debía preocuparse con esas cosas. ¿Y mientras tanto lo dejaban sin dinero para medicinas?». El silencio fue devastador. Finalmente Manuel tomó la palabra. «Meritísimo, no busco venganza. Solo quiero vivir mis últimos años con dignidad. Mis hijos eligieron el dinero sobre su padre, pero yo elegí la honestidad y el trabajo. Y encontré en Rodrigo el hijo que siempre soñé tener». El juez golpeó la mesa con firmeza. «El pedido de interdicción es rechazado. Además, se abre investigación contra los hijos por apropiación indebida y falsedad ideológica». El público estalló en aplausos. Manuel, con lágrimas en los ojos, se abrazó a Rodrigo. Los días siguientes fueron de celebración. La oficina se llenó aún más de clientes y la comunidad se volcó a apoyarlos. Rodrigo organizó una pequeña fiesta en el taller. Doña Silda, entre risas y lágrimas, levantó un vaso de refresco. «Don Manuel, usted merece todo esto». El anciano sonrió. «Ustedes son mi verdadera familia». Esa noche, Rodrigo se acercó con una idea inesperada. «Don Manuel, ¿qué le parece si hacemos algo formal? Yo siempre quise tener un padre. ¿Y si hacemos una adopción afectiva? Usted me adopta, y yo lo adopto a usted». Manuel se quedó en silencio, conmovido. Después de toda una vida de rechazo, un hijo del corazón le ofrecía el amor que los de sangre le habían negado. «¿Está seguro, hijo? Soy un viejo de 75 años.
Y yo, un huérfano de 35 que siempre soñó con un padre como usted. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces sí, hagámoslo. 3 meses después, el proceso fue aprobado. Rodrigo pasó a llamarse Rodrigo Santana Tavares. La oficina cambió de nombre. Tavares e Filho, especialistas en motores clásicos. El negocio creció tanto que tuvieron que alquilar el local vecino y contratar 2 empleados. Los clientes llegaban de toda la región, atraídos no solo por la calidad técnica, sino por la historia de aquel padre y su hijo adoptivo. En el primer aniversario de la adopción, la comunidad organizó una fiesta sorpresa. El sacerdote local tomó la palabra. Hoy celebramos que la familia no siempre viene de la sangre. A veces, la familia se construye con amor, respeto y gratitud. Manuel, con voz emocionada, agradeció. Hace 2 años estaba solo en una carretera. Hoy estoy aquí rodeado de amor. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar, que nunca es tarde para encontrar una familia verdadera. Rodrigo lo abrazó y le susurró. Gracias, padre, por enseñarme lo que es ser familia. Y así, cada mañana, cuando abrían juntos la oficina, sabían que habían encontrado algo más que un negocio. Habían encontrado un hogar. Habían encontrado un motivo para vivir. Porque a veces la vida nos quita lo que creemos más seguro, pero nos devuelve algo mucho más valioso, la oportunidad de amar y ser amados de verdad.